Enseñanza cristiana, cuando el corazón del hombre se aparta de Dios. Lecciones espirituales de la historia de Hitler. La historia de la humanidad está llena de luces y sombras. En medio de los grandes avances también hay episodios de profunda oscuridad que nos hacen reflexionar sobre la naturaleza del ser humano. Uno de esos capítulos es la vida y el gobierno de Adolfo Hitler, un hombre que condujo a millones de personas hacia la destrucción. Sin embargo, detrás de esa historia política y militar existe una enseñanza espiritual muy poderosa. Lo que ocurre cuando el ser humano se aleja de Dios, cuando el corazón se endurece y cuando el orgullo reemplaza la humildad. El corazón humano sin Dios se convierte en un campo de batalla. La Biblia declara en Jeremías 17, verso 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Hitler no conoció quizás un mundo familiar, un mundo con Dios, ¿no? Hitler no nació siendo un monstruo, ojo. Era un niño con sueños como cualquiera, pero poco a poco su corazón se llenó de resentimiento, frustración y odio. Sufrió rechazo, fracasos y humillaciones. Y en lugar de entregar ese dolor a Dios, permitió que el enemigo sembrara amargura en su alma. Así comenzó la corrupción espiritual. Cuando el dolor no se sana con perdón, se transforma en odio. Cuando el odio encuentra poder, destruye todo lo que toca. Cada persona tiene dentro de sí una guerra espiritual. La voz de Dios que llama al bien y la voz del enemigo que susurra el orgullo, el resentimiento y la venganza. Hitler decidió escuchar la voz equivocada y su corazón se convirtió en un instrumento de tinieblas. La soberbia es la antesala de la caída. Proverbios 16, verso 18 advierte, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Hitler llegó a creerse un salvador nacional, hablaba de pureza, poder y grandeza, pero su corazón estaba lleno de corrupción. Quiso ocupar el lugar de Dios, decidiendo quién era digno de vivir y quién no. Esa es la esencia del pecado original, el deseo de ser como Dios, de controlar la vida y el destino. Cuando el hombre se pone en el trono que solo le pertenece al Creador, su ruina es inevitable. La soberbia espiritual es peor que cualquier pecado visible, porque hace al alma incapaz de arrepentirse. En la historia de Hitler vemos cómo el orgullo destruye, ¿no? Comenzó manipulando, luego controlando y finalmente exterminando. Pero en cada paso rechazó la voz de la conciencia. Y cuando el hombre apaga su conciencia, el Espíritu Santo se entristece y el corazón se oscurece. La verdadera fuerza está en el amor, no en el odio. A pesar de toda la maldad que surgió en esos años, también hubo luz en medio de la oscuridad. Dios siempre tiene un remanente fiel, hombres y mujeres que no doblan sus rodillas ante la mentira. Uno de ellos fue Dietrich Bonhoeffer, un pastor y teólogo cristiano que se opuso públicamente a Hitler. Aunque eso le costó la vida, él dijo una frase que aún resuena. El silencio ante el mal es en sí mismo mal. No hablar es hablar, no actuar es actuar. Mientras Hitler promovía odio, Dios levantaba personas que amaba, que escondían judíos, que alimentaban huérfanos, que predicaban esperanzas en medio del miedo. El poder del amor fue más fuerte que las armas. Jesús dijo en Romanos 12:21, no sean vencidos de lo malo, sino vence el bien con el mal, ¿no? Esa es la enseñanza eterna. El amor no es debilidad, es la fuerza más poderosa del universo. Y cada vez que una persona decide perdonar en lugar de odiar, está venciendo al espíritu
que movía a Hitler. La mentira del enemigo disfraza el mal por el bien. Hitler usó símbolos religiosos, invocó la voluntad divina y manipuló al pueblo con un lenguaje moralista. Pero sus obras mostraban lo contrario. Mateo 7:16 dice: por sus frutos los conoceréis. Esa es una advertencia también para los tiempos modernos. No todo el que habla de Dios lo representa. El enemigo sabe disfrazarse de luz. Detrás de los discursos más elocuentes puede esconderse la ambición, la idolatría y la mentira. Hitler promovía la grandeza de una nación a costa del sufrimiento de millones. De la misma forma, hoy hay corazones que justifican el egoísmo, la injusticia o la violencia con excusas ideológicas o religiosas. El mal no siempre viene con un rostro demoníaco, a veces viene con traje, con bandera o con discurso. Por eso Jesús llama a discernir los espíritus, a mirar el fruto, no la apariencia. El juicio de Dios es justo y verdadero. Hitler murió sin arrepentirse. Su vida terminó en suicidio, en soledad, rodeado por ruinas, pero su muerte no fue el final. La palabra dice en Hebreos 9, verso 27, está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio. Dios es paciente pero no indiferente. Él juzgará toda obra, buena o mala. El infierno no fue creado por el hombre, para el hombre también, sino para el diablo y sus ángeles. Sin embargo, quienes rechazan a Dios y abrazan la oscuridad, eligen su propio destino. No obstante, aquí vemos también el misterio de la misericordia divina. Si incluso un hombre tan malvado se hubiera arrepentido sinceramente, Dios habría perdonado, porque la gracia de Cristo es más grande que cualquier pecado. El ladrón en la cruz nos lo recuerda. En el último segundo de vida, un alma puede ser rescatada. Pero Hitler no buscó perdón, y eso nos enseña que el tiempo del arrepentimiento es ahora. Nadie sabe cuánto vivirá. La lección espiritual para nosotros: el propósito de mirar este capítulo oscuro no es alimentar el horror, sino aprender de él. Cada generación necesita recordar lo que ocurre cuando la fe desaparece y el hombre se adora a sí mismo. El mismo espíritu de soberbia y odio que actuó en Hitler puede intentar operar en cualquiera, en un hogar donde reina la violencia, en una empresa que oprime, en una mente que juzga sin amor, pero la diferencia está en quien gobierna el corazón. Cuando Cristo reina, hay paz, humildad y compasión. Cuando el ego reina, hay destrucción. Por eso, cada día debemos pedirle al Señor: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, dice Salmo 51, verso 10. Esa oración nos protege del mismo mal que corrompió a Hitler. En conclusión, el camino de la luz. La historia de Hitler no es solo una historia de guerra, es una advertencia espiritual para toda la humanidad. Un mundo sin Dios se convierte en un campo de muerte. Un corazón sin amor se convierte en un arma. Una vida sin Cristo termina en oscuridad. Pero también es un recordatorio de que la luz siempre vence a las tinieblas. Jesús sigue siendo la esperanza que ninguna ideología puede destruir. Su mensaje de amor y rendición sigue cambiando vidas una por una. Si un solo hombre sin Dios pudo causar tanto mal, imagina lo que puede hacer una generación llena del Espíritu Santo. Reflexión final. No basta con decir: yo nunca sería como Hitler. La verdadera enseñanza es mirar al interior y decir: Señor, no permitas que el orgullo, el rencor o el odio habiten en mí. Solo así podremos vivir en libertad, porque donde está Cristo, allí hay vida, justicia y paz. Paz.